del 17 a principios del siglo XX, cuando el vodka despertó en una revolución. Se sació la sed de la pobre gente, buscaban su solución. La dura resaca le hizo frente a aquella revolución. Hace poco era muy lucida esa bandera. En las fiestas bebíamos vodka y nunca probamos el ron. Aunque ahora brindemos por esta Cuba que derrama un dulce aguardiente, hoy recuerda y ten muy presente aquella revolución. Grodilzia is naroda Basko. Здесь пил завод и нам не противен и ром. Здесь пил за тех, кто хочет утолить жажду. На здоровье, товарищи, Осасуна и до революции. Каким докладом они изолировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении. Bueno, volvemos acá por Abrazo Revolucionario en FM Inclusión 102.3 y vamos a ir hablando un poco de qué es el comunismo, qué es el marxismo-leninismo y qué se diferencia con otros sectores parecidos pero muy diferentes. Estamos hablando de, ya habíamos hablado de lo que eran los oportunistas de derecha, la socialdemocracia, el socialismo, el revisionismo, esto que veíamos en esta disyuntiva que se estaba dando en el Partido Socialista, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ultraizquierda, esta que dice reivindicar las banderas de la izquierda, de los trabajadores. Vamos a un poco a dilucidar cuáles son las diferencias que tenemos nosotros, los comunistas, con estos sectores. Bueno, en un principio, digamos, yéndonos para atrás en el tiempo, que está bueno esto, analizar todo desde sus comienzos. Había una contradicción fundamental entre las teorías revolucionarias de Lenin y León Trotsky. Trotsky hablaba de la teoría de la revolución permanente, que era la teoría que decía que había que hacer la revolución simultáneamente en todos los países europeos, fundamentalmente los que rodeaban a Rusia. Porque si no, decía Trotsky, no se va a poder sostener la revolución en una sola nación, por las características productivas y financieras, digamos, de Rusia en ese momento. Ahora pasaron 12 años después de que Trotsky mencionaba esto, la revolución se concreta en Rusia, pasan más años y Trotsky seguía, el camarada seguía insistiendo con la teoría de la revolución permanente, que había quedado ya obsoleta, de hecho, porque se estaba demostrando lo contrario, digamos. Rusia hace la revolución en un país con el capitalismo poco desarrollado, se sostiene, empieza a adherir a otros estados que están alrededor, pero todo en un proceso de tiempo. Y he aquí la contradicción
fundamental entre el Partido Comunista y los partidos de ultraizquierda o los partidos trotskistas. Conocido como troscos. Como los troscos. El tema de los procesos, ¿no? El tema de por qué nosotros medimos los procesos y ellos avisoran una revolución pronta y espontánea. Como, no sé, Matías, ¿algo que agregar? ¿Pablo? No, que otra diferencia también el tema de los campesinos en el papel de la el tema de los campesinos en el papel de la revolución, sí. Trotsky, Lenin decía que viene su ultra que había una clase que oscilaba, digamos, entre la burguesía y el proletariado, y que había que ganarla, que en ese momento era el campesinado, que hoy podríamos decir que son las capas medias de la sociedad, pero Lenin decía que había que ganar ese campesinado para poder hacer una revolución más fuerte, instaurar la dictadura del proletariado y el campesinado. Cuando hablamos de dictadura, compañeros, a los que nos están escuchando, no tiene nada que ver con las dictaduras fascistas, como la del 76 en Argentina, como la de Pinochet. No tiene nada que ver. Cuando hablamos de dictadura de clase. Estamos hablando de la parte de dictadura de las mayorías. De la mayoría. Es decir, un gobierno donde las mayorías son los que tienen el poder popular, que es esta clase trabajadora, que es la clase explotada y que va a romper las cadenas de esa opresión y tener su propio gobierno donde ellos tengan su propia planificación de la economía para poder beneficiar a la sociedad entera. Que por otro lado, cabe mencionar que nosotros vivimos en un sistema al que le ponemos el mote de democracia, pero poco tiene de democracia cuando te das cuenta que es una dictadura de las clases dominantes, de la burguesía, de las corporaciones. Las guerras son por las empresas que en este caso las petroleras. Es que sí, el motor que mueve el capital es la guerra, básicamente. Por lo menos en Estados Unidos y en los países centrales se proveen de eso. El keynesianismo de guerra le llamaban. Claro, al mismo tiempo podemos hablar de que puede haber una democracia declamada, aparente, y cuando uno en una empresa, en una fábrica, claramente lo que hay es una dictadura. Puertas para adentro de la fábrica, nuestros compañeros, algunos trabajadores de la fábrica nos mencionan lo que es estar en la fábrica, lo que es de la puerta para adentro de la fábrica. Vos tenés que obedecer el mandato del patrón y listo, no podés participar, no tenés participación en las ganancias. Si te mandás 2 o 3 te tenés que ir, y nosotros vamos en camino a otro sistema, y de ahí también la contradicción fundamental con el trotskismo. El trotskismo dice que el trotskismo más contemporáneo, digamos, que por ahí ustedes los verán en los spots publicitarios, como el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en este momento en Argentina, y hay muchos más. El Partido Obrero, el MST, hay mucho más, y inclusive agrupaciones y organizaciones. Bueno, esa es una característica, que haya tantos partidos. Una característica la división. Pero otra cosa también es el tema de no ver los procesos y querer hacer la revolución de hoy para mañana, lo podemos decir en criollo. ¿Qué quiere decir esto? Mañana tomamos el Estado, si el vecino tiene 5 gallinas y tiene 4 vecinos que no tienen gallinas, le queda una para él y las otras 4 van para los vecinos. Y esto no tiene nada que ver con las teorías comunistas que nosotros manejamos. Digamos que también cuando hablamos nosotros de la apropiación de la propiedad privada, no estamos hablando de que en un Estado socialista usted, señor, va a tener que repartir su casa si el resto no tiene. No. La propiedad privada que expropia el socialismo es la propiedad de los medios de producción. Las fábricas, exacto. Que las tierras para los campesinos, que se las expropia a los grandes latifundios, que se las expropia a los grandes empresarios. Y el trotskismo tiene una concepción también de cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto más el Estado esté hecho anicos, cuanto más desindustrializado, cuanto más desempleo, supuestamente para ellos hay más condiciones revolucionarias. Y que si nosotros
ponemos en contradicción eso con lo que estamos viviendo ahora. El otro día hablábamos con unos compañeros ahí nosotros decíamos había condiciones en el 2001, pero miren las condiciones subjetivas y objetivas que tenemos ahora después de 12 años de un gobierno más popular, del kirchnerismo, digamos, y que ha distribuido un poco mejor el ingreso. Tenemos condiciones en lo subjetivo en cuanto a que la gente hoy sabe que luchando puede obtener cosas. Algunos dirán, bueno, son reformas y son meros maquillajes al capitalismo, pero tenemos que tener en cuenta que esto va en una consecuencia dialéctica directa al socialismo. Proceso. Son procesos acumulativos. Exacto, procesos de acumulación que se dan de a poquito. Bueno, pues para eso hay que destacar que los partidos trotskistas se han opuesto a muchas de las reformas sociales. Exacto. De inclusión social. Porque su máxima de ellos, mientras peor estemos, mejor. Y ya lo dijo Altamira en Harvard, somos más liberales que los liberales. Altamira en Harvard, eso es un ejemplo de Altamira en Harvard. Altamira en Harvard. Es el ejemplo de realmente a quién ellos responden, porque no es una cuestión de, bueno, puede haber muchos militantes, muchos simpatizantes de estos sectores de ultra izquierda como el PO, el PTS, que bueno, van con buena fe de decir vamos por la revolución socialista. Pero nosotros sabemos claramente de que los dirigentes, las grandes cumbres de todos estos partidos, saben bien que ellos defienden los intereses de la derecha, le hacen el juego a la derecha, los intereses de los monopolios, del imperialismo, y claramente es hacia ellos a lo que responden. Bueno, un ejemplo claro de eso fue en el 2008 con la crisis del campo, llámese, que estaban todos movilizados en la mesa de enlace y junto con ellos el trotskismo levantando sus banderas con los patronales, claramente. Y bueno, más reciente apoyando todos los paros de la derecha, haciendo piquetes y desorden donde realmente no había necesidad de parar. Y otro detalle, no participaron, creo que no apoyaron ninguna revolución. No formaron parte ni la revolución en Vietnam, ni en Cuba. Es más, dicen que en Cuba es una... Lo más aproximado al trotskismo que hubo en una, si se puede llamar revolución, es Camboya, sí, donde se exterminó a un tercio de la población. 1,5 millones aproximadamente. Y bueno, dicho sea de paso, apoyado por el imperialismo yanqui debido a que era un país que estaba enfrentado con la revolución vietnamita. Sí. Es decir, fueron utilizados por los yanquis para combatir a los vietnamitas en toda esta época de grandes revoluciones en este sudeste asiático. Y hay que decir también que seguro el FIT apoya la despenalización de la marihuana. ¿Por qué, Mario? Porque Nicolás está del caño. Bueno, y con este chiste de Mario nos vamos. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y
zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, continuamos acá en Abrazo Revolucionario, este programa de los trabajadores del pueblo en FM Inclusión 102.3, y vamos a hablar de un tema que estuvo muy en boga últimamente a nivel internacional, que es el tema de la Asamblea General de la ONU. Hubo grandes repercusiones al respecto, no solamente nuestra mandataria Cristina Fernández de Kirchner, sino como otros también presidentes importantes a nivel latinoamericano, como Nicolás Maduro también. Hubo también presencia papal, hubo también otros presidentes, otros mandatarios que no fueron muy bien recibidos, por así decirlo, como Netanyahu. Hubo también mucha expectativa ante el discurso de Tsipras, y bueno, y varios discursos que dejaron que hablar al respecto. Mario, a ver, ¿qué pudiste sacar en claro de toda esta cuestión en la ONU? Bueno, en que si vamos en claro no puedo sacar nada, pero hay algunos aspectos o algunos ejes que me parece que toman mandatarios de los países más progresistas de Latinoamérica, que vale la pena recordarlos, ¿no? Me parece que cuando Evo Morales tanto como Correa dicen que no puede existir más el mundo en el desarrollo de una sociedad capitalista, me parece que marca una tendencia bastante osada, y que hay que tener en cuenta de por qué no se puede seguir desarrollando el mundo dentro de una matriz económica capitalista. ¿Por qué esta contaminación a la que lleva el capitalismo? ¿Por qué las guerras a las que lleva el capitalismo? Me parece que todo eso, que por ahí suena a palabras sueltas, nos tiene que llevar a un análisis concreto de la realidad, que ya estamos viviendo en un sistema o en una formación socioeconómica que está agotada, señoras y señores. El capitalismo está agotado, ya no está sufriendo las crisis de carácter productivo que sufría antes. Son crisis financieras que tienen, que también hay que buscarle nuevas salidas, que el capitalismo tiene que buscar nuevas salidas, y que no sé si está a la altura de buscar esas salidas. Y me parece que la primera salida es la guerra, y en la Asamblea General de la ONU se mencionó bastante sobre el tema de los ejércitos privados de Estados Unidos, como son el Estado Islámico, el ejército de mercenarios que hay en todo Medio Oriente, y que están, digamos, bombardeando poblaciones civiles, ya que, digamos, Estados Unidos por fuerza propia no se está metiendo en los territorios, sino que los está usando a estos mercenarios para poder desintegrar países, como fue el caso en su momento de Libia, de Irak, de Afganistán, países que quedaron prácticamente disueltos, y que ahora se está intentando lo mismo con Siria, y vemos la cantidad de miles de refugiados que están llevando de Siria al resto del mundo, sobre todo en Europa. Claro, mirá, ahí tenés otro de los temas que también ejes fundamentales de la Asamblea de la ONU, el tema de los refugiados, y me pongo en palabras de Dilma Rousseff, de Correa, y de algunos más, cuando dijeron: ¿por qué libre mercado? ¿Por qué la mercancía puede viajar con total libertad a cualquier parte del mundo y el ser humano no? Tenés una contradicción fundamental que es imposible de saldar dentro del capitalismo. Entonces, evidentemente, la sociedad, la humanidad, está buscando una alternativa al capitalismo, que nosotros preveemos fuera del socialismo, que nosotros decimos ojalá sea el socialismo. Sí, Pablo, ¿qué ibas a opinar al respecto sobre este tema tan importante, ¿no? Dando tu mirada sobre estas cuestiones, también no solamente el hecho de estas cuestiones del terrorismo, sino que se habían planteado objetivos en cuanto a la ONU,
el hecho de combatir la pobreza extrema, de combatir el tema de cómo se fortalece la educación y las economías emergentes, la igualdad de género y diversas cuestiones también que hacen a un desarrollo de una humanidad un poco más humanizada. Y bueno, está comprobado que el capitalismo lo que ha generado es cada vez más desigualdad. El libre mercado es libre mercado para unos pocos, porque el que más tiene siempre está en ventaja con el que no tiene nada. Exacto. ¿Cómo va a competir una pequeña empresa con una multinacional? No y están en igualdad de condiciones. Claro. Eso pasa a nivel humano. Y los refugiados son gente que son expulsadas por el propio capitalismo y esos propios países capitalistas no lo quieren recibir. Exacto. Es una contradicción muy grande. Hay una cosita que andaba en Facebook que seguro todos las habrán visto, que decía Europa, el continente que colonizó prácticamente todo el mundo, ahora no quiere recibir a los refugiados que vienen de los mismos países que ellos colonizaban. Es decir que también hay una contradicción bastante grande, pero por otro lado también estaría bueno tocar en el tema de los refugiados, el tema de, yo analizaba la otra vez, que si un refugiado sirio, que obviamente no va a conseguir trabajo fácilmente en Europa, pero cuando lo consigue, cobra 6 veces menos que cualquier europeo, estamos hablando de la información, no sé si es tan exacta, pero dice que cualquier europeo o cualquier alemán, en este caso puntual, cobra 6 euros la hora y un refugiado sirio 1 euro la hora. Eso, tenés ahí en mano de obra 6 veces más barata, muchachos. O sea, en cuanto es un problema grave el de los refugiados para Europa, y en cuanto este tema de la mano de obra barata y aumentar la productividad a costa de la desazón de un montón de personas, tiene que ver también con la crisis terminal esta que está sufriendo el capitalismo. Inclusive esas fueron algunas de las críticas que se le hizo del sector empresario alemán a Angela Merkel. El hecho de que a ellos les servía, porque la mayoría de los refugiados sirios, estamos hablando que no solamente gente, digamos, que no tiene estudios, sino que estamos hablando de profesionales. Profesionales, o sea, profesionales que a bajo costo están pudiendo trabajar en empresas alemanas o de otros países europeos, y esto hace, digamos, crecer esa productividad de estas empresas a costa de vidas que sufren esta opresión. Y es más, después entraremos más en detalle sobre qué es la plusvalía para el que no sabe, pero para el que sabe, hay mucho más apropiación, o sea, están apropiando 6 veces más plusvalía que la que estaban apropiando. Bueno, es un tema por ahí medio complicado de explicar. En definitiva, están exprimiendo cada vez más a los trabajadores. Bueno, pero esa es la matriz del capitalismo. Reducir lo más que se pueda al menor costo posible. Al menor costo posible, claro. Así que bueno, en definitiva, lo que sacamos en limpio es que con el capitalismo esos objetivos que se están tratando de cumplir no lo vamos a hacer, sino que necesitamos una etapa de transición hacia el socialismo, un sistema, digamos, donde todo esté en manos del pueblo, donde ya no existan las clases sociales, un sistema más igualitario. Esa va a ser la única manera en la que vamos a poder saldar toda esta miseria que se está viviendo actualmente. Bueno, seguimos más adelante, vamos a una tanda y seguimos con Abrazo Revolucionario acá por FM Inclusión 102.3.
Lenin.